Éxodo capítulo 30. Venimos en la última parte ya de Moisés, acuérdate, está en el monte y Dios le está entregando las instrucciones del tabernáculo. Dios le está enseñando, no solamente le está hablando Dios a Moisés, sino le está enseñando el modelo del tabernáculo, está dando el AutoCAD, cómo tiene que ser cada una de las cosas del tabernáculo. Y vamos a la última parte donde Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo hacer la fuente de bronce, que vamos a ver. Y si te acuerdas, cada cosa tiene un significado y cada cosa está apuntando a Dios y cada cosa Dios está revelando a nosotros. Vamos a ver la fuente de bronce, te va a gustar de qué está hecha, sobre todo si eres mujer. Vamos a ver el aceite de la unción, el incienso, pero antes de eso Dios inserta en sus instrucciones lo que vamos a empezar viendo en el versículo 11 de Éxodo capítulo 30, que es lo que se llama el dinero del rescate. Y si tienes tiempo en Semilla, la iglesia lleva 3 años y si te has dado cuenta, nunca tocamos el tema del dinero. La única vez que tocamos el tema del dinero es cuando cae en el capítulo, el versículo, el contexto y habla de eso. ¿Por qué? Porque Dios, por supuesto, y una de las cosas importantes es que una de las posiblemente 3 cosas que más se tocan en una consejería bíblica, cuando alguien pide una consejería, número 1 es matrimonial, esa es la más solicitada. Número 2 es problemas con los hijos. Y número 3 es problemas financieros. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna de esas 3? Y dices, ya caíste. Y si no es matrimonial, es problema si eres soltero, alguna situación con tu soltería. Y si te das cuenta, de pronto todos delante de Dios somos iguales, tenemos los mismos asuntos, los mismos problemas y la misma solución es Jesús. Para todos la misma solución es Jesús. Y dices, Talí, si fuera tan simple, ¿no? Así, pues Jesús. O sea, tengo este problema, ¿cuál es la solución? Pues Jesús, y Jesús, y Jesús. Pero al final te das cuenta, toda la Biblia habla de Jesús y en la Biblia ahí puedes resolver todos tus problemas matrimoniales, con tus hijos, económicos. Y entonces mira, vamos al versículo 11. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes, o la palabra tomes ahí es levantes o cuentes cabezas, y está hablando de un censo. Entonces quiere decir que Moisés, aparte de ser el líder espiritual, iba a instituir el INEGI de Israel. Entonces iban a de pronto tomar censos de la población. Ahora, cuando vemos en la Biblia, y si has leído, por ejemplo, el libro de Crónicas, o has leído Segunda de Samuel, versículo 24, y puedes anotar ahí Primera de Crónicas, capítulo 21, ves que cuando toman el censo no son buenas noticias. Y por 3 razones se tomaba el censo. Número 1 es porque Israel iba a ir a la guerra. Entonces cuando iba a haber un censo, los hombres mayores de 20 eran censados y con estos hombres contamos para ir a la guerra. Ahora esas no son buenas noticias. Número 2, una segunda razón para tomar el censo es para que la gente pagara impuestos. Y impuestos nunca son buena noticia. Cuando llega tu requisición del SAT o tienes que pagar cada mes y te retienen tu impuesto, ahí está, no puedes huir de eso. Y has escuchado eso, que el hombre no puede huir ni de la muerte ni del SAT. O sea, simplemente ahí te van a caer. Y número 3, la tercera razón por la cual se podría levantar un censo es por orgullo. Y el rey David cae en eso al final de su vida, decide levantar un censo para ver qué tan grande está su nación y viene una plaga y malas noticias para el reino. Entonces siempre que habría que levantar un censo no eran muy buenas noticias, pero Dios le está diciendo que cuando tome por alguna razón, ya sea por una razón de ir a la guerra o una razón de impuestos, no una razón de orgullo, pero si van a tomar el censo, Dios hace una provisión. Y dice, cuando tengan necesidad de hacer eso, esa es la manera que van a tomar el censo, esa es la manera que van a contar las cabezas. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno, esta es una cuestión personal y voluntaria.
Es muy importante esto. Cada uno dará a Jehová, a Dios, el rescate de su persona. Entonces es algo simbólico. Tú dabas esto y vamos a ver cuánto era lo que tú dabas, y era algo simbólico de decir, ok, yo soy parte del pueblo de Israel, estoy dando esto a Jehová, a Dios, y como símbolo de que mi vida puede ser contada y mi vida es para Dios. Esto es muy importante. Y entonces dice, dará a Jehová el rescate de su persona. Entonces de manera personal, simbólica, cuando los cuentes, ahora no va a contar a las personas. Dios, acuérdate, es muy práctico, lo hemos visto en todo lo que hace el tabernáculo. Y entonces en vez de contar a las personas, iban a contar monedas. O sea, al final los mayores de 20 iban a dar monedas y estas monedas iban a contar, y entonces ese es el número de personas. Entonces no están contando realmente personas, están contando monedas, y Dios da esta provisión para cómo contar. Cuando las cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Versículo 13, esto dará todo aquel hombre que sea contado, o más bien que quiera ser contado. Porque tú podías, ellos podían venir y decir, ok, ¿quieres ser tomado en cuenta? ¿Quieres ser tomado en cuenta en lo que Dios está haciendo? ¿Quieres ser tomado en cuenta como pueblo de Dios? Sí. Entonces tú dabas esta ofrenda en tu rescate, y era de manera voluntaria. Entonces esto dará a todo aquel que sea contado o que quiera ser contado. Medio ciclo es un shekel, y un shekel son 4 onzas, y era la moneda que ellos usaban, ¿no? Y si vas a Israel se usan también los shekels. Ahora, esto de medio ciclo es 1% del salario mínimo anual. Es decir, que hoy sería más o menos como para que tú digas, ok, yo quiero ser contado como el pueblo de Israel. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo, y si hay que ir a la guerra, yo como hombre de 20 años, aquí está, pago esto, y es como decir, yo soy de Dios, Dios puede hacer conmigo lo que quiera. Y sé que Dios entonces me va a cuidar, me va a proteger, va a ser propicio a mí. Entonces esto sería como pagar 200 pesos al año, era una vez al año. Este impuesto, vamos a decirlo así. Quiere decir que si tú lo divides entre 12 meses y 4 semanas, cada domingo que vinieras a la iglesia tendrías que dar solamente 14 pesos. Es decir, que si no vas a tomar café al Oxxo o al Starbucks, bueno, el Starbucks es más caro, pero si no vas a tomar café al Oxxo o al Starbucks y te lo haces en tu casa, con eso ya podías pagar. Nota esto, es algo simbólico, no es de decir, no, uy, cuánto dinero tengo que dar, y no era algo que te iba a sangrar o te iba a costar o te iba a doler, sino simplemente era una manera que Dios está instituyendo para decir, ¿quieres ser parte de lo que Dios está haciendo entre tu pueblo? ¿Quieres decir que tú ya fuiste rescatado? ¿Quieres ser parte de lo que está pasando en el tabernáculo, que es lo que estamos viendo? Ok, una vez al año vas a poder dar este medio ciclo o este shekel, que no es mucho, y simplemente con eso estás dando tu intención diciendo, soy de Dios, que Dios haga conmigo lo que quiera. Ahora Jesús dice eso, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y hay gente que ni eso, o sea, ni 14 pesos. Pero cuando en una iglesia llegamos a temas de dinero, y la gente como que se indigna y dice, oye, ¿por qué están hablando de eso? Y hoy, o sea, nunca hablan en 3 años, y hoy invité a mi amiga y ahora van a hablar de eso. Pero luego gastas en cosas que ni así, nada más, no, pues estaba de promoción, y pues ¿para qué lo vas a usar? Pues no sé, pero estaba de promoción. O sea, 30% de descuento, ya, wow, como si fuera increíble. Y nada más piensa en esto, no porque estén dando 30% de descuento quiere decir que sea una ganga. Imagínate, quiere decir que cuando está a precio completo te están robando. O sea, le están ganando. Y tú estás, no, es que tenía 30% de descuento. Y Dios a veces... Y yo he visto esto en mí, cuando dejo de ser generoso y cuando codo, por eso es codo, porque haces esto y lo pones hacia tu corazón, no, es mío, o sea,
es mío y de nadie más, y te cuesta y haces, y para dar te cuesta mucho trabajo. Cuando yo me pasa eso, mi corazón se está alejando de que Jesús sea mi tesoro. Y Jesús dijo que no puedes servir a dos señores porque vas a amar a uno y aborrecerás a otro. Y después en este contexto, Jesús hablando de donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, habla de no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios o a las riquezas. Cuando dice las riquezas, el original es no puedes servir a Mamón, no es grosería, es así se llamaba el Dios del dinero, así se llamaba. No puedes servir a Jehová y a Mamón al mismo tiempo. Y después Jesús en ese mismo contexto, es muy importante que leas tu Biblia siempre en el contexto, dice, pero no te afanes. Quiere decir que el afán viene de un corazón dividido, cuando no sabes a quién servir. Servir a Dios que está vivo o a Mamón que está muerto, a las riquezas. Y entonces eso te está estirando por un lado y el otro, y viene entonces este afán y de pronto ya sientes un nudo en la garganta y no sabes qué hacer y no puedes dormir. Y Jesús dice, no te afanes por tu vida. Y después en ese contexto dice, busca primero a Dios. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y esto simplemente era, ok, pasan de casa en casa. Y vamos a ver en Mateo capítulo 17 que no vayas ahí todavía. Bien, me gusta, ya casi ahí vas. Eso me gusta los miércoles porque ya, órale, ya están, órale, dame otra cita. Pero si vamos a ver Mateo capítulo 17, pasan en tiempos de Jesús, después de 1500 años de esto, y están cobrando este impuesto. Y vamos a ver qué Jesús hace con él. Y qué Pedro hace con él. Y entonces, ya ves, ya hasta me perdí. Versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado, que quiera ser contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Era del rescate para hacer un censo, pero el dinero al final era de Jehová. ¿Para qué? Para el santuario, para todo esto. Ahora, se necesitaba cosas para el santuario, se necesitaba aceite, se necesitaba incienso, se necesitaba mantenimiento. En esos tiempos no había aire acondicionado o clima, pero si Dios le hubiera puesto, y luz, o sea, se necesitaba todo para que pudiera funcionar esto. Es chistoso porque de pronto la gente viene a la iglesia y piensa que no, pues nadie paga la luz, y vas al baño y siempre hay papel. ¿Te has dado cuenta que siempre hay papel de baño? Y siempre hay para secarte las manos, y siempre hay jabón. Y dices, ay, sí es cierto. Sí, siempre hay todo. Y es todo, donde Dios llama, Dios provee. Así, sin pedir nada, sin pedir ni un centavo. Es increíble. Cada domingo decimos, Señor, gracias, tú provees. Y así estamos apretados, y ahorita estamos haciendo todo lo del techo. Gente ni se da cuenta lo que se hace, el mantenimiento, pero Dios se muestra y se revela hasta en esos pequeños detalles. De que durante la lluvia a nadie se le cayó un pedazo de techo. ¿Te imaginas? Sería así de que estamos y en el Evangelio de Juan, y abre tu Biblia en Juan, y tras, y una rajada, sangre, ambulancia, y Dios dice, no, es mi pueblo. Y entonces se cae en la madrugada y llega Dani en la mañana y manda un chat, tenemos un chat de todos los líderes, y vean el recuento de los daños. Y ahí estamos, pues vamos a orar, vamos a ver qué onda con esto. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, por si tenías la duda. La mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová, o sea, ni siquiera un ciclo, sino la mitad de un ciclo es para el tabernáculo. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová, es decir, todo aquel que ya tenga una edad para ir a pelear, que pueda pagar el dinero. Y si tú tienes más de 20, ya, o sea, ya
ya tienes que estar pagando cosas, ya tienes que ser responsable. Uno de 20 no tiene que seguir siendo un adultecente, ya tiene que tomar responsabilidad en casa, tiene que ser un hombre. Nota que para los ojos de Dios este ya es un hombre completo. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Versículo 15, ni el rico aumentará. Entonces un rico podría haber dicho, no, pues yo estoy muy agradecido con Dios y quiero dar 20 ciclos. Y no puedes dar más. O sea, no puedes aumentar eso. Es justo lo que está pidiendo Dios para la ofrenda del tabernáculo. El rico no puede aumentar, pero el pobre no puede disminuir de medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación. La palabra expiación es Kippur. ¿Has escuchado esto? Yom Kippur. Yom es día, expiación o Kippur es día del perdón. Los judíos siguen celebrando eso una vez al año y todo lo del tabernáculo era eso. Una vez al año el sumo sacerdote entraba a hacer la expiación en el arca donde están los querubines, la tapa del propiciatorio o el trono del perdón o el trono de la gracia, y entraba el sumo sacerdote y ponía sangre en este lugar. Entonces, si tú querías ser parte de esto, lo único que tenías que decir es entender y ser parte de algo más grande que tu vida, y decir, yo quiero ser parte de este pueblo, yo amo a este pueblo, yo amo a esta congregación. Yo amo cómo Dios en el tabernáculo se revela a nosotros y nos enseña que en Él hay perdón, en Él hay redención, y lo único que tenías que decir es, sí, aquí está, ten, ya, y ser parte de eso. Pero nota cómo es de manera personal, de manera voluntaria, nadie le estaba obligando a nadie a hacerlo. Entonces, papás, no puedes obligar a tus hijos, ellos tienen que tomar su decisión. Lo único que puedes hacer es orar por ellos, lo único que puedes hacer es hablarles del Señor, lo único que puedes hacer es escucharles mucho. Escucha lo que tienen que decir, pero entonces cuando terminen de hablar le vas a decir, ahora tú escúchame a mí. Y cuando nuestros hijos se dan cuenta que les amamos, nos escuchan. Pero primero aprende a escucharlos tú. Escucha qué es lo que tienen en su corazón. Escucha cuáles son sus necesidades, qué es lo que está dividiendo y empujando su corazón. Y cuando los escuches después de eso, ministrales y háblales. Pero hazles saber que les amas, que tu interés no nada más es que se porten bien y que sean niños buenos y morales, va mucho más allá de eso. ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden después de 10 años que tú ya no estés? Que digan que de ti. No, pues mi papá, salíamos a caminar y orábamos juntos, y entonces él me decía, ahora tú vas, ahora tú ora. Así le hago con mi hija Alexia, ahora tú ora. Y entonces dice, ya no sé en qué más orar, pues ora por esto, y yo le doy el tema, ora por esto, órale. Y entonces ya oramos, y ahora yo oro, y ahora tú ora, y salimos a caminar y ahí estamos. Y no tienes que gastar dinero, simplemente es estar y pasar tiempo. Cómprate un rompecabezas. Nosotros acabamos de hacer uno de Napoleón Bonaparte de 1000 piezas, te lo presto, ahí está. Y ponte a hacer cosas, deja al lado tu celular, pasa tiempo con ellos. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos después de 10 años que ya no estés? Y que digan, no, pues mi mamá era así. Y a veces se enojaba y se enchilaba, pero venía y después y me decía, perdón, me pasé, pero ¿puedes orar por mí? No sé ser buena mamá, necesito la gracia de Dios. Y así. ¿Qué vas a querer que les platiquen tus hijos a sus hijos? Y Talí, pues yo soy soltero, pon atención. Porque si Dios te da una esposa, una corona para ti, vas a querer todo esto, desesperadamente vas a necesitar el consejo de Dios. Desesperadamente. No te esperes a que ya Dios te dé tu esposa. Empieza a poner atención. Empieza a vivir, si eres joven, como si ya estuvieras casado. ¿Qué harías y qué no harías? ¿Qué dirías y qué no dirías? ¿Qué tipo de fotos te tomarías y qué tipo de fotos no te tomarías?
¿Qué postearías en tu Facebook y qué no postearías? Si ya fueras casado con tu esposa, con tu mujer, ¿a dónde irías y a dónde no irías? Y empieza a vivir así en pureza, en santidad. Agrádale al Señor, sírvele a Él. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá. ¿Por qué? Porque ante Dios todos somos iguales. Dios pone la base de derechos humanos. O sea, ante la cruz, nuestra redención costó igual que de la otra persona. Aquella hermanita o hermanito que dices, híjole, ya me tiene harto, o sea, habla mucho, o nada más, o sea, esto y el otro, y me pide, y ya eso, ya, y así, hasta de otras congregaciones, de otras denominaciones. Ok, el mismo precio costaste tú que esa persona. Exactamente el mismo precio, ni más ni menos. Entonces de pronto eso nos enfoca a decir, entonces somos iguales, Dios nos ama exactamente igual. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferidos en el reino. A todos nos ama igual y todos costamos lo mismo, la preciosa sangre de Jesús. Ahora es un valor incalculable, pero todos costamos lo mismo. Al pie de la cruz todos somos exactamente igual. No tengas favoritos entre tus hijos. En el ministerio, si tienes un ministerio, trata a todos igual. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá. La Biblia dice que no hay rico ni pobre, no tenemos que hacer diferencia. En la iglesia menos. Bienaventurados los pobres. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, entonces era el dinero para este día especial una vez al año. Y lo que estabas diciendo con esto es, Dios ya me perdonó, Dios ya me sacó de Egipto, Dios ya me salvó. Y lo único que estás diciendo, yo soy parte de esto, aquí está. Yo soy parte de esto. Y tú y yo en Cristo, ¿qué más Yom Kippur no tenemos? Jesús ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes, futuros, y ya no hay que hacer un Yom Kippur, ya no hay que hacer más ofrendas. El sacrificio de Jesús fue perfecto y completo una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Piensa en eso. Todo tu pecado, todo. Hasta tus pecados ocultos, hasta lo que ya se te olvidó que hiciste de chiquito, ese berrinche. Ya te acordaste, ¿verdad? Lo que pensaste, lo que dejaste de hacer, lo que no hiciste bien, lo que tenías que hacer pero no lo hiciste, eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y todo eso perdonado. Borrado por completo, cubierto con la sangre de Jesús. Jesús es nuestro Yom Kippur. Y todo el tabernáculo y todo el censo y todo lo que está pasando es un mapa. Y a veces decimos, es un mapa para nosotros llegar a Dios, pero nota esto, es un mapa de cómo Dios llegó a nosotros. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y cuando tú y yo estábamos bien perdidos, de pronto eso. Ali, sígueme. Y dices, pues no entiendo ni bien esto. O sea, no sé cómo. O sea, ¿qué es el cristianismo, la Biblia? ¿Cómo se come? ¿Cómo llego a Mateo capítulo 17 rápido? ¿Dónde está Oseas? ¿Dónde está Sofonías? No me sé ni Salmo 1 de memoria todavía. Pero va. O sea, si Jesús dice quién es, lo sigo. ¿Sabes por qué Mateo siguió a Jesús? Por eso. Porque Jesús está en el mismo contexto que te platiqué de tesoros en el cielo y no te afanes, busca primero el reino de Dios. Y entonces Jesús llega y después de sanar a un leproso,
después de salvar al siervo del principal, va y hay mucha gente y están escribas y están fariseos y están discípulos y le traen un paralítico y Jesús lo ve y le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo que más te puede dar ánimo, piensa, es que hemos sido perdonados. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! ¡Qué increíble! En tu vida, todo lo que hagas y lo que no hiciste, y tu pasado y tu presente y tu futuro, los pecados que ni sabes que vas a cometer ya fueron perdonados. Y Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús lo que está haciendo es así: soy Dios. Ellos sabían, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Ellos lo sabían, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y entonces los escribas y los fariseos se ponen a murmurar contra Jesús, y Jesús les dice: ¿por qué murmuran? ¿Por qué se están quejando? Jesús conoce sus corazones y les echa esta pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. O sea, yo puedo salir aquí, ir a la esquina, al gimnasio, y viene alguien saliendo y le voy a decir: tus pecados te son perdonados. Me va a decir: sí, ajá. O sea, ¿tú quién eres? Era más fácil decir. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿cómo sabes que tus pecados son perdonados? O sea, tú andas así diciendo por la calle: o sea, Jesús es lo máximo, ya me perdonó. O sea, tengo un chorro de ánimo, Jesús ya me perdonó, y cuando llegue al cielo voy así, ya. El cielo es para mí porque Jesús me perdonó. Ok, ¿cómo sabes? Dice Talí, ¿qué es esas preguntas? Cuando leas tu Biblia te tienes que hacer esas preguntas, porque Jesús dice: ¿qué es más fácil decir? Pues es más fácil decir. Cualquiera puede decir: tus pecados son perdonados. Pero entonces Jesús dice: levántate, toma tu lecho y anda. No cualquiera puede hacer levantar un paralítico que lleva años así. No cualquiera puede limpiar un leproso que nadie lo había limpiado. No cualquiera puede andar en el mar. No cualquiera puede alimentar a 5,000. Y sabemos que nuestros pecados son perdonados por todo lo que leemos en la Biblia de lo que hizo Jesús. Esa es nuestra evidencia, esa es nuestra seguridad. Y no solamente eso, ahí te va más, vete más para allá, por la evidencia que Jesús resucitó. Si Jesús resucitó y dijo: tus pecados son perdonados, son perdonados. Y entonces puedes ir seguro. No, nada más, tu fe no tiene que ser de que: ay, soy perdonado, y así tu pescadito en el coche, y soy princesa de Dios. O sea, esa es una fe así. O sea, necesitas fe firme, que puedas decir: soy perdonado porque he visto la evidencia y conozco quién es mi Salvador. Y puedes decir: soy perdonado porque no solamente Dios me perdonó, sino me transforma semana tras semana. No soy el mismo del año pasado. He vivido pruebas, he vivido situaciones difíciles, pero su poder de la resurrección opera en mí. Su espíritu vive en mí. Tanta evidencia. Y entonces tienes que salir de aquí con ánimo y con gozo. Y decir: ándale, voy a usar este sermón para aquí, en vez de irle a decir al de aquí: tus pecados, no, le tienes que decir: mira, ¿quieres saber por qué sé que soy perdonado? Y dile. Tienes que tener evidencia. Y si no has sido perdonado hasta hoy, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Y escucha a Jesús decirte: sígueme. Y deja todo y síguele. No hay una cosa mejor que hacer en este mundo que eso. Dios creó el mundo para eso, para que le sigas, para que le conozcas, para que aprendas quién es Él.
Entonces ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo, para todo lo que se necesitaba, acuérdate, no, ellos donan y donan telas y donan hilos y donan oro y donan bronce y donan plata, pero después el tabernáculo sigue y necesita refrendarse y necesita, lo darás para el servicio del tabernáculo. Pero parte de dar era decir, yo soy parte de eso. Cuando los domingos pasamos la ofrenda y das, estás diciendo, yo soy parte de esto. O sea, este es mi gente, es mi pueblo, es mi Dios. Y venimos a adorarle a Él y a servirle a Él. Y parte de hacer el censo de esta manera es decir, Israel no le pertenece a Israel, Israel le pertenece a Dios. Cuando Jesús es nuestro tesoro, estamos diciendo nosotros como iglesia, las personas de la iglesia no le pertenecen a la iglesia, sino las personas de la iglesia le pertenecen a Dios. Y aquel pastor que dice, no, es mi gente, no se pueden ir a ningún lado, son míos, son mis ovejas. Digo, enséñame la factura, enséñame las marcas, enséñame tu sangre derramada por ellos. Y entonces, órale, es tuya. Pero date cuenta, cuando dices, es mi gente, te tienes que hacer cargo de ellos. Y nosotros hemos entendido, tú y yo somos su iglesia y somos su gente y somos su pueblo, y si somos suyos, Él se encarga de nosotros. Que nos libre Dios que un hombre se encargue de nosotros, o que un líder, o que un grupo se encargue de nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre, incluyéndote a ti. Si tú confías en ti, en tu propia opinión, confías en tu habilidad, tu manera de ser, vas a tropezar y aquí te esperamos de regreso. Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación para vuestras personas. Entonces vamos por favor ahí a donde te dije, a Mateo capítulo 17. Vamos a ver qué hace Jesús cuando le piden este impuesto. Mateo capítulo 17, versículo 24. Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, acuérdate, Capernaum era donde vivía Jesús, era como el lugar donde se movía. Capernaum está pegado al mar de Galilea. Es un lugar donde puedes visitar hoy, y la reja de entrada a Capernaum dice la ciudad de Jesús. Me acuerdo cuando fuimos Andy y yo, me acuerdo muy bien, porque me entró un mosco en el ojo y, o sea, está llore y llore por el mosco, no por la experiencia. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, ahí está, medio shekel, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Te das cuenta, era voluntario. O sea, podías decir, no los paga. Y le están diciendo a Pedro, oye, ¿tu maestro Jesús va a pagar el impuesto del templo o no lo va a pagar? ¿Va a ser parte de eso o no? Y, o sea, qué fuerte que le llegan a decir eso. O sea, Jesús, ¿vas a ser parte de eso o no? Y digo, ¿no se están dando cuenta que Él hace 1500 años, Él le estaba hablando a Moisés la palabra, Dios mismo, y le estaba dando las instrucciones de cómo hacer el candelabro y cómo hacer la mesa y cómo hacer... Pero estos así súper desubicados. Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, Pedro dice, ya sabes, bocón, no pregunta, dice sí. Y al entrar en casa, entonces él tocan la puerta, ¿no? Somos el SAT de Israel, del templo. Y entonces Pedro sale y Jesús se queda adentro. Jesús sabía quiénes eran
Y entonces dice, sí, 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 sí. Y al entrar en casa Jesús le habló primero. Jesús ya sabía. Y Pedro, a ver, ¿cómo le voy a decir al Señor que están allá afuera los del templo? Y se le adelanta a Jesús y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de dónde cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y esta idea, los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran? Los reyes cobraban los impuestos. ¿De quiénes cobran? ¿De sus hijos? No, son los príncipes. Los príncipes no pagan impuestos, los príncipes viven de los impuestos. Y Jesús le está diciendo eso. A ver, te voy a hacer una pregunta de historia. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, y él está diciendo que el rey es Dios. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Pues los hijos no pagan impuestos. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, los hijos no pagan impuestos. Y si te das cuenta, él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. O sea, una vez más, en cada capítulo de la Biblia, Dios se revela en Jesús como el Hijo. Versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, me encanta Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, chécate esto, Jesús no tenía dinero en su bolsa, ni Pedro, no tenían. Entonces cuando te digan, pues tú, o sea, ¿qué onda? O sea, tú dices que tú eres cristiano y estás siguiendo a Jesús, pues ¿qué tienes en común con él? Diles, pues no traigo dinero, tampoco. Por textos como este matan el evangelio de la prosperidad, de que si sigues a Jesús vas a tener siempre dinero. Y nada más abre tu cartera y vas a tener dinero. O sea, eso es ridículo. El evangelio de la prosperidad es lo más ridículo que hay. Es lo más antibíblico, contrario a lo que dice la Biblia por completo. O sea, estos cuates de pare de sufrir. Córtalo, ¿no? Si no. Pero a ver, una pregunta, ¿por qué quisieras parar de sufrir? Si Dios te está mandando eso, esa prueba. Si Dios hizo su mejor obra y más hermosa en medio del sufrimiento, en la cruz del Calvario. Nada más te voy a hacer una pregunta. Piensa en un sufrimiento, no que estés pasando hoy, que ya hayas pasado, que ya la libraste. Ok, pregunta, ¿no te hizo mejor y más fuerte? Y ellos no están predicando a Cristo y este crucificado, están vendiendo, es simplemente para de sufrir, para de sufrir, para de sufrir. Y están atrayendo a gente que eso quiere, prosperidad. Y el evangelio no es eso. El evangelio no ofrece eso. Y iba a decir eso porque vamos a ver cómo Dios les da el aceite de la unción y cómo les da el incienso y les dice, y esto no lo pueden usar afuera. Y de pronto estos grupos usan las cosas bíblicas y las están vendiendo. O sea, están clonando las cosas de Dios para hacer dinero. Y la Biblia dice, si tú haces eso, serás cortado del pueblo, morirás. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallaréis un estantero. Un estantero son 4 dracmas, son 2 medios shekels o un shekel. Tómalo y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. Y Jesús dice, mira Pedro, no nada más voy a pagar por mí, ahí está, y por ti.
Me encanta. Me encanta Jesús, pero te das cuenta cuando llegan a cobrarles, Jesús no se pone, ay sí, ya llegaron estos, nada más quiero dar el dinero. No, Jesús vino a salvar al mundo, Jesús vino a amarnos. Vamos a regresar ahí. Iba a terminar el capítulo, pero ya vi que ya valí. Vamos a hacer rápido la fuente de bronce, ¿te parece? Y ya la dejamos ahí. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Entonces una fuente, como un lavamanos. Y harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahora, Éxodo, más adelante en el capítulo 38, dice cómo hicieron esta fuente de bronce, y dice que fue con los espejos de las mujeres. Me encanta eso. Entonces todas las mujeres, en vez de vanidad, están pensando en pureza, porque la fuente era para lavarse y el agua era parte de este rito de purificación. Ahora, para nosotros hoy, el espejo es la Biblia. La Biblia dice que es un espejo. Segunda de Corintios capítulo 3, ahora vemos como espejo la gloria del Señor, y entonces en la Biblia estamos tratando de ver la gloria del Señor. No le vemos como quisiéramos, pero un día le veremos, y ahorita lo que estamos haciendo es verle de gloria en gloria, y al verle Él nos está purificando, nos está lavando. Efesios capítulo 5 dice que también la palabra es agua y nos purifica. Entonces no solamente es un espejo, sino es agua y nos purifica la palabra. La Biblia en Santiago capítulo 1 también dice que la Biblia es como un espejo. Salmo 119, apúntalo, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra nos limpia. Justo ahorita, en este momento, cuando estás abriendo tu Biblia y Dios te está hablando, Él te está lavando. Ve qué hermoso. Él nos está lavando constantemente con la palabra. Y es lo que hace Jesús en Juan capítulo 13, lava los pies de sus discípulos. Y entonces Pedro, mi mejor amigo, Bocón, dice, Señor, no hagas eso. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y dice, bueno, entonces lávame no solamente los pies, sino las manos, como ellos, como los sacerdotes, y la cabeza. Y Jesús le dice, no tienes necesidad de que te lave las manos y la cabeza, solamente los pies. Y Juan capítulo 15, Jesús está diciendo que ellos ya han sido lavados por la palabra que Jesús les ha dado. Entonces en su ministerio Jesús, durante estos 3 años y medio con sus enseñanzas, estaba purificando y lavando el alma de sus discípulos. Y eso es lo que hace con nosotros cuando abrimos nuestra Biblia. Entonces fíjate, mujer, Dios está más preocupado no en tu vanidad, sino en tu santidad. Si ves Proverbios capítulo 31, 10% habla de lo externo, 90% habla de lo interno. Te lo dejo de tarea. La mujer virtuosa. ¿Qué pasaría si más porcentaje de tu tiempo lo usas para ir a la palabra? Dios no está peleada con que te veas chula, pero Dios quiere que estés en la palabra. Versículo 19, y de ellas lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Pureza. Acuérdate que ya Moisés lo había consagrado y lo había lavado por completo. Pero mientras Aarón y sus hijos están ministrando en el contexto de ministerio, Dios sabe, se necesitan constantemente estar lavados. Entonces no es de que, me voy al mundo y regreso y entonces ya me lavo. No, sino en el contexto de servir a Dios, con una vida consagrada, en el ministerio y sirviendo a Dios,
vamos a cometer errores y necesitamos ir a confesar nuestros pecados a Dios y que Él nos lave constantemente. El ministerio es un lugar para equivocarnos. Cuando caminamos con Dios, erramos, pero vamos caminando con Él y nos equivocamos en su gracia. Y entonces Él hace provisión para lavar a Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren en el tabernáculo de la reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Quiere decir que para Dios, en la primera generación de sacerdotes, Aarón y sus hijos, pureza era muy importante, pero Dios está diciendo, no nada más en la primera generación, pureza es muy importante, sino su descendencia por sus generaciones. Y de pronto decimos eso, bueno, a nuestros abuelitos, ¿no? Bueno, es que en tus tiempos. Y para Dios la pureza no ha cambiado con los tiempos. Él quiere de cada generación pureza. Eso no pasa de moda. Dios la quiere en nuestra generación y la quiere en la generación de nuestros hijos y la quiere y la quiso en la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos. ¿No te encanta la Biblia? Ya, se acabó el tiempo. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y el día de hoy queremos presentarnos ante ti y en la iglesia no nos has llamado a contar cabezas, a hacer un censo, ni siquiera a pedir dinero para contar a las personas cuántas son, o a poner nombres en sobre de quién da y quién no da para sentirse parte de lo que tú haces. Pero Señor, hoy queremos presentarnos ante ti y decirte, Señor, somos tuyos, somos parte de lo que tú estás haciendo. Mi vida, Señor, puede ser contada para ti. Y con eso decir que tú eres nuestro tesoro, que tú eres nuestro mayor deseo. Y Señor, el día de hoy, un día más, acercarnos a ti. Gracias porque nos has lavado esta noche con tu palabra. Gracias porque tu palabra es un espejo. Gracias porque nos llamas a guardar tu palabra y a meditar en ella. Y Señor, el día de hoy queremos decir, somos tuyos, Señor. Entonces tómanos. Tú ya nos has incluido, no en un censo, sino en el libro de la vida. Y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestro nombre está escrito ahí. Señor, y eso nos anima y nos llena de gozo, pero también nos llena de agradecimiento. Y hoy recordamos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Señor, lávanos, purifícanos. Te amamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.